Delphi. ¿Cómo están nosotros? Buenos días en San Pedro de Melipilla, justamente en el lugar de los hechos donde había comenzado este incendio forestal, uno de los primeros de este año, ¿no? Finaliza el año, pero se comienza ahora el verano, donde vamos a ver también mayores incendios repeprí. Ahora, estábamos viendo porque yo les decía, es uno de los primeros de la temporada, alerta roja declarada por Senapred, pero miren ustedes cómo quedó el lugar, muy cerca de viviendas acá en el sector. De hecho, justo estamos en un sector donde hay una vivienda atrás nuestro y las llamas quedaron literalmente a metros nada más de poder alcanzar las casas, las viviendas, ¿no? En este mismo sector hay casas no tan juntas, sino que más bien separadas. Y para que ustedes se hagan una idea, ayer emitieron 8 alertas SAE, 8 alertas para evacuar este sector que evidentemente con el calor y con las llamas se hizo muy complicado de poder salir de acá, de evacuar. Delphi, era parte de lo que nosotros comentábamos ayer, el riesgo de evacuar por zonas que además tienen caminos muy estrechos y que fácilmente pueden traspasar las llamas, sobre todo porque además había que hacerlo con tiempo. Cuando tú llegaste ahí, si nos puedes hablar también de las características de esas vías de escape para los mismos vecinos, porque no era fácil evacuar ese lugar. Mira, este es el sector de Quilamuta específicamente, uno de los sectores más afectados por este incendio forestal. Y nosotros veníamos por la carretera y nos fijábamos algo muy particular, también para la gente que tiene que pasar por estos sectores o vive cerca. Las carreteras tienen una ida para la ida y una para la vuelta, una carretera no de doble calle, ¿no? Claro. Entonces se complica mucho la salida del sector, la evacuación. Por ende, si usted recibe una alerta SAE para evacuar este sector, ojalá salir lo antes posible, intentar evacuar también con los animalitos, porque hemos visto muchos gatitos, hay perros también que todavía están acá en el sector y se ha hecho bastante complicado para poder sacarlos de acá. Nosotros de hecho encontramos un gato que estaba un poco quemado acá justo abajo de una casa, lo tratamos de ayudar. Pero para que entiendan ustedes, temprano en la mañana ahora, todavía hace frío, no hay calor, pero ya se empiezan a ver cómo comienzan a activarse poco a poco, ¿no? Esto no es más bien que esté activado, sino que el calor que queda del día de ayer hace que se vea este humo saliendo, propagándose hacia el aire, pero finalmente son las raíces que se calientan y se mantienen activas. Por ende, como decía la Michelle, si es que aumenta el calor, aumenta la temperatura más tarde, probablemente estos focos puedan elevarse, ¿no? Aumentar. Sí, pues ese es el problema, que se comienzan a activar, que obviamente las raíces de estos árboles siguen quemándose y por eso que se ve como esa quemada subterránea, como que va por debajo de la superficie. Y por supuesto el problema es ese, que va a volver a aumentar la temperatura hoy día. Afortunadamente, la buena noticia, la intensidad de los vientos baja, la humedad aumenta, la humedad relativa hoy día va a ser un poco más alta porque ingresa la vaguada costera, pero también, por supuesto que la temperatura sube, no sube tanto como ayer. La máxima en ese sector en particular, en San Pedro de Melipilla, debiera estar hoy día bordeando los 25 grados, ¿ya? Ayer estuvimos hablando de temperaturas sobre los 30, mucho más altas. Hoy día afortunadamente baja y cada día va a ir mejorando la condición meteorológica. Lo que sí hay que decir, hay que ser bien honesto, es que el viento igual va a persistir los próximos días en la tarde. El viento se intensifica en la tarde después del mediodía. Michelle, Delphi. el tema del viento, porque a esta hora ya hay viento y por eso también vemos que empieza a salir más humo de estos focos que están un poco activos, ¿no? Ahora temprano, pero el viento entiendo y sabemos, ¿no?, muy bien que es lo que complica y lo que favorece que esto progresivamente vaya aumentando. Lo vimos ayer, que había mucho viento, pero ayer en la tarde específicamente aumentó el viento en este sector y se fue propagando. Incluso, mira cómo quedó este sector acá al fondo. Si ustedes ven, las laderas del cerro están completamente quemadas y hay casas que se salvaron, evidentemente, por la distancia que tienen. No están muy juntas. Algunas incluso son segundas viviendas. Mira, estamos viendo eso que nos está mostrando ahí es una vivienda, ¿cierto? Porque vi que... Sí, es una vivienda. Ya. Y mira, se salvó jabonado porque efectivamente no está pegado a los árboles, pero más allá había un baño químico, por lo que pude ver, Delphi, que estaba churrascado total, porque parece que el fuego había llegado hasta ese lugar. Y la base de un estanque de agua que también había empezado a arder, si estuvo muy cerca. Este es el tipo de construcción que hay habitualmente en San Pedro de Melipilla. Nosotros ahora vamos a conversar con el alcalde
Manuel Devia, alcalde, yo me imagino que a esta hora de la mañana ya con la luz, usted tiene algún catastro. La verdad es que ha sido bien terrible lo que ha pasado en su comuna. Si nos puede contar qué información maneja usted hasta esta hora. Buenos días. Buenos días a todos ustedes en el estudio. Sí, bueno, ustedes están en lo cierto señalando que hoy día amaneció un día más fresco. De hecho, acá en San Pedro está nublado hasta ahora. La temperatura está bajísima. Permitió que el incendio en este minuto esté contenido. Yo me encuentro ahora en este minuto en el albergue que tenemos habilitado acá en el centro de San Pedro, en el internado. Acá tenemos las familias que todavía permanecen acá. ¿Cuántas familias ya han llegado? Muchas, porque... ¿Perdón? ¿Cuántas familias ya han llegado? Ayer tuvimos alrededor de 28 personas acá albergadas, pero hoy día permanecen solo 6, ya que mayoritariamente ellos decidieron irse donde familiares a estar, digamos, a pasar toda esta emergencia. Y afortunadamente, ¿usted tiene algún catastro de viviendas que hayan sido arrasadas por el fuego? Ayer hablábamos de 5, alcalde. No, el total de viviendas son 10. Ese es el recuento final. Son 10 viviendas. Yo creo que vamos cercanos a las 2.000 hectáreas de superficie quemada, alrededor de 200 agricultores afectados, agricultores frutilleros, ganaderos, principalmente. O sea, ha afectado a la producción agrícola, me imagino. El tema, mucha gente en San Pedro se dedica a la producción de frutilla. ¿Ha sido, más allá de las viviendas, también el tema productivo de la comuna se ha visto muy afectado? ¿Perdón? La producción de la comuna, que esta es una época bollante de la frutilla, por eso le pregunto, más allá de los bosques, ¿también se han visto afectados? Sí, se ha visto afectado a los frutilleros, hubieron superficie de frutillas quemadas, pero principalmente ganadería. La mayor parte o de la superficie que fue afectada tiene que ver con ganadero. Así que no sé si usted me permite, ha habido mucha gente que nos ha estado llamando, alcaldes de comunas vecinas. Nosotros hoy día nos vamos a organizar porque nos están ofreciendo ayuda, entonces tenemos que habilitar alguna cuenta corriente, un lugar para acopiar materiales. Entonces, si hay personas que están viendo el programa y quieren aportar con materiales, nosotros vamos a estar subiendo a redes sociales qué tipo de materiales son los que vamos a necesitar, porque ahora hay que ponerse rápidamente a reconstruir, a instalar casas de emergencia, y eso tiene que ser rápido. No queremos que pase lo que ocurrió en Viña del Mar o Valparaíso el año pasado, que la gente todavía la gente no... Oiga, alcalde, usted dice que el incendio está contenido. Eso no quiere decir que esté apagado, evidentemente. Hoy día los trabajos se van a concentrar básicamente en que lo que ya se quemó se siga quemando y que no se siga expandiendo, ¿no? Así es. Hoy día todas las unidades que hay, bomberos con AT va a trabajar en los puntos calientes, que se llama, para extinguir definitivamente el incendio. Que eso todavía, sobre todo en los lugares más boscosos, hay focos todavía que hay que apagarlos, digamos, de forma definitiva. Así que ahí van a trabajar. Ayer el puesto de comando, a eso de las 2 de la mañana, se retiraron porque ya el fuego estaba contenido, no era necesario que estuvieran todas las unidades, los bomberos trabajando. Y hoy día a las 8 ya deben estar ya evaluando para empezar a desplegar tanto las unidades de bomberos como de CONAF. Sí, hay otra cosa también, alcalde, que tiene que ver con lo que ya es costumbre en las personas que viven en ese sector, y sobre todo quienes viven más aislados, que es tener animales, incluso para consumo familiar, y probablemente también de crianza para vender. ¿Se necesita alimentación para esos animales? ¿Usted sabe también si hay personas que han perdido sus animales, por ejemplo, con el incendio? Sí, efectivamente, vamos a necesitar apoyar a estos agricultores que tenían ganado. En la zona de Quilamuta, la superficie es tremenda la que se quemó, Lo Encañado, Cabimbao, Palqui.
y parte de Peñuelas y Quincanque. Estos fueron los sectores que fueron afectados. Hay agricultores que perdieron todo. Entonces van a necesitar mucha ayuda de forraje, de fardo, cierro, reja que le llamamos nosotros, postes para volver a cerrar y poder empezar, digamos, a reponer lo que se perdió. Sí, y otra cosa que le quiero preguntar, alcalde, son los accesos a lugares que están más aislados por los vehículos de emergencia. ¿Han tenido algún tipo de complicación para llegar a ciertos lugares para ayudar a las familias? A ver, lo que pasa es que hay ruido ambiente acá, no te escuché muy bien la pregunta. Por el tema de los accesos, a veces es más complicado para los vehículos de emergencia. ¿Ustedes han tenido algún tipo de complicación para llegar a asistir a algunas familias en ciertos puntos? No, para nosotros como municipalidad, para llegar a las viviendas o a los sectores, no, porque tenemos vehículos 4x4, camionetas principalmente, y se ha estado llegando a cada uno de los lugares. Sí hubo mucho problema con los carros de bomberos, pues son caminos estrechos, sí. Hay subida, claro. son caminos muy accidentados, de difícil acceso. Fue súper difícil ayer que los bomberos pudiesen llegar a los puntos exactos donde se estaba produciendo la emergencia. Sí, y probablemente en algunos casos hubo que hacerlo con infantería. Es que eso retrasa la llegada de los equipos de emergencia para los carros bombas. Hay ciertos lugares, hay caminos que son muy estrechos y que probablemente también eso favoreció la propagación del fuego. Hoy día dice usted que amaneció nublado. ¿Se siente algo de viento en la zona? Porque además es una zona que está bien cerca de la costa. Estará a unos 20 minutos de Santo Domingo, San Antonio. ¿Cómo ve el viento? A esta hora no hay un leve viento, pero mínimo, casi no se percibe. Está nublado, como te decía. Hay una temperatura baja. Estamos, claro, efectivamente muy cerca de Santo Domingo, de la playa, así que sí. Nos agarra a veces la vaguada costera. Entonces, eso fue súper favorable para hoy día tener un incendio más contenido. Si bien es cierto, no ya 100% controlado, pero está contenido, que eso es súper favorable para en el transcurso del día poder atacar los puntos calientes que quedan y ya definitivamente quede ya extinto. Sí, bueno, la Delfi nos está mostrando lo que está pasando y cómo es el terreno. El terreno es bien, como se dice por la zona, es de rulo, harto espino, eucalipto, es bastante combustible, o sea, hay harto combustible. Yo le quería preguntar sobre la parte previa. Yo sé que todavía está la lucha contra el incendio, pero ¿dónde se provoca este incendio? Y si ustedes tienen algún antecedente de la razón de por qué habría sido, o sea, habrían comenzado las llamas. Me refiero, espero que haya sido un accidente, digamos, esperamos todo eso siempre, pero que se quede ahí en un accidente, no en la intencionalidad. ¿Tienen ustedes algún tipo de antecedente, algún punto en la mira? Mira, este incendio se inicia justamente en el sector de Quilamuta, donde fueron afectadas la mayor cantidad de casas el día de ayer. Este incendio parte en Quilamuta, se va producto del viento sur hacia el norte, 12, 15 kilómetros aproximadamente, pero después cuando se reactiva el día de ayer empieza a retroceder porque cambia el viento y vuelve, digamos, a afectar esos sectores donde habían sido afectados el primer día. Pero los antecedentes que tenemos nosotros, esto parte en Quilamuta, hay algunos indicios que pudo haber sido, pero eso se está investigando. Hay que tener los datos precisos, hacer la investigación y la verdad es que no te puedo decir lo que ayer conversábamos con Carabineros. De Quilamuta, a ver, si uno toma como referencia el cruce La Araña, que es el camino a Serrapén Las Cabras, donde se cruza con la ruta 66, Quilamuta podríamos decir, corríjame usted, por favor, alcalde, está a unos kilómetros por la ruta 66 hacia San Antonio, ¿no? Es decir, hacia la costa. Sí, mira, del cruce Las Arañas, para las personas que han pasado por ahí cuando van a Chilemu, Lago Rapel, siguiendo por la carretera de la Fruta hacia San Antonio, está
aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros al costado de la ruta. Eso, cuando mira un cerro, el cerro más alto que hay en ese sector es el Cerro Quilamuta. Con la memoria, ¿es una zona muy boscosa o de pastizales? Porque es mixto el terreno allá. Boscosa, árbol nativo y también mucho pastizal. Y árbol nativo. Sí, es que, alcalde, probablemente aquí nosotros también tenemos que sacar lecciones, considerando que ni siquiera ha partido el verano, y si vamos a tener estas condiciones favorables para la propagación de incendios forestales, el llamado a los vecinos es, por ejemplo, el hábito que tengan de quemar basura, evitar hacerlo cuando hay viento, evitar hacerlo cuando tenemos un calor extremo. Probablemente también allí se prepara mucho el carbón de espino. Dejar de hacer ciertas actividades que pueden ser favorables para que se propaguen estos incendios forestales. Usted nos puede dar más cuenta de eso, porque es el hábito de las personas que viven en las zonas rurales y que probablemente también ahí se va de las manos y lamentablemente todo esto termina en incendios forestales. ¿Qué actividades hay que dejar de hacer precisamente cuando las condiciones son adversas, alcalde? Sí, principalmente lo que acabas de señalar, tener mucho cuidado cuando se están haciendo trabajos agrícolas, como por ejemplo usar galleteros, soldadora, toda actividad que pueda producir alguna llama, alguna chispa. Cuando se trabaja con maquinaria agrícola también hay que tener mucho cuidado, porque a veces estos equipos, las rastras, los arados, claro, al rozar con las piedras, con las rocas, pueden producir algunas chispas, y eso con las temperaturas y el pasto que está muy seco puede producir incendios. Tener cuidado con, como dices tú, de estar quemando basura, los asados, apagar bien el fuego. Entonces, todo lo que pueda producir alguna especie de llama o fuego, hay que evitarlo en este tiempo. Esa es siempre la recomendación que nosotros hacemos en nuestras campañas en periodo de verano. Y las quemas de basura también, que también es algo que se hace mucho y que se va fuera de control producto de las altas temperaturas, del viento, y también eso lo complica. Y tal como usted decía, alcalde, aquí tenemos la nubosidad presente a esta hora de la mañana que ingresó asociada a la vaguada costera. Toda esta parte blanca que se ve acá, si se fijan, alcanza a llegar hasta la altura de Pichilemu, incluso un poquitito más al sur, pero alcanza a llegar a esta vaguada que logra ingresar un poco hacia la costa, y eso ha hecho que hoy día a la mañana amanezca nublada, claro, amanezca, la temperatura no es tan baja, lo que pasa es que la sensación térmica es diferente. Hay 14 grados en estos momentos en todo el litoral central, esa es la temperatura que hay, pero la humedad supera el 75%, y eso ha ayudado a mantener en estos momentos, ¿no es cierto?, un ambiente más fresco que se puede ayudar a controlar, por supuesto, el perímetro de los incendios. Pero esta nubosidad cercana aproximadamente a las 11, 12 del día ya se comienza a retirar, y nuevamente la tarde va a quedar con un cielo más bien despejado, y es ahí donde vuelve a estar presente el viento, donde se vuelven a activar algunos focos que quedan. Y eso es lo que hay que tratar de ir controlando durante también los próximos días. Sí, aprovechando que está el alcalde ahí, ¿usted sabe, alcalde, dónde se va a trabajar hoy día? ¿Los equipos de emergencia le han dicho cuáles son los puntos más complicados en donde siguen activos estos focos de incendio? Sí, principalmente los puntos más complicados son Quilamuta y Quincanque. O sea, ahí van a trabajar las unidades. Yo ahora me tengo que ir al puesto de comando, porque ahí ya se van a organizar todos los equipos que van a salir a terreno. Y una última pregunta, alcalde, solamente una última pregunta, por la cantidad de alertas SAE que recibieron ahí, la complicación para las personas al momento de evacuar. Eso también yo me imagino que es un llamado para los vecinos, para también que conocen su terreno, quizás hacer una autoevacuación y no esperar a que llegue la alerta SAE, considerando que las vías de evacuación a veces pueden ser más complejas. Y el viento es cambiante. Sí, bueno, siempre el llamado a los vecinos es a la precaución. Cuando llega la alerta es por algo, porque está ocurriendo algo donde hay que evacuar el lugar. El primer día, cuando se inició el incendio, fue súper difícil en la noche lograr que los vecinos hicieran abandono de sus casas, porque todos quieren, digamos, ayudar, claro, no dejar que se queme una casa que cuesta tanto construir. Al segundo día fue más fácil. Hubieron, como dices tú, alrededor de 6 alertas SAE, y fue más fácil los vecinos, porque el incendio creció repentinamente,
estaba muy intenso y eso también hace un poco a que la gente tenga un poco de miedo y haga abandono, digamos, del lugar. En lo sucesivo, en los próximos días, porque esto, si bien es cierto, viene un verano bien complicado, lo decíamos ayer, este es un incendio que fue particularmente distinto a otros incendios. Yo soy bombero, llevo 30 años de bombero, me ha tocado estar en muchos incendios forestales y lo que ocurrió el primer día en la noche fue algo que nunca habíamos visto, un incendio activo toda la noche. Cuando cerramos a las 6, 7 de la tarde eran alrededor de entre 500 y 600 hectáreas. Al otro día, cuando amaneció en la mañana y se hizo el cálculo, ya superaba las 1000 hectáreas. Entonces, durante la noche se siguió quemando con la misma intensidad. Bueno, y esto debe obedecer básicamente al cambio climático, que se ha comportado de forma distinta estos eventos distintos años anteriores. Por eso la precaución siempre. Este verano se viene muy complicado, así que a tomar las precauciones. Toda situación o toda actividad que produzca algún tipo de chispa, de fuego, de llama, hay que evitarlo. Sí, alcalde, es importante la apreciación que hace usted aquí. Nosotros lo hemos comentado con la Michelle y con su experiencia como bombero. Imagínate, primera vez que veo un incendio tan activo durante toda la noche, porque los fenómenos se intensifican y particularmente el viento, si es el viento el que nos juega en contra. Nosotros lo dejamos, alcalde, para que pueda ir al centro de operaciones y le agradeceríamos estar en contacto permanente con nosotros para conocer algún tipo de información que también va a ser muy útil para los vecinos. Así es que cuente con nosotros. Que le vaya muy bien, alcalde. Gracias a ustedes ahí en el estudio. Bueno, ahí está, la Delphi nos está mostrando en vivo y en directo esta llama, es decir, el suelo sigue muy caliente, obviamente, pese a que se ha consumido la mayoría de la vegetación en tierra, pero obviamente hay troncos, hay raíces que siguen ardiendo en estos lugares que esperamos se mantengan así nomás. Y eso es lo peligroso, porque resulta que, tal como decía la Pri recién, acá la temperatura ya pasa como a un segundo plano cuando ya el incendio está propagado. ¿Por qué? Porque lo que queda es el calor en la superficie, por supuesto que quedan las raíces calientes y basta que haya un pequeño viento. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De un viento de 20 kilómetros por hora? ¿De 10 kilómetros por hora? O sea, yo diría que sobre 20 ya comienzan a activarse nuevamente estos focos de incendio y resulta que eso es lo que se va a ver esta tarde. Nosotros dijimos ayer, el peor día para estos incendios forestales era ayer. Pero ¿qué pasa en los próximos días? Ayer era por el aumento de la temperatura, por el aumento de la intensidad del viento, que iba a ser el día con más viento, con más temperatura y con menor humedad. Hoy día baja la temperatura, de hecho la vemos hacia el litoral, van a estar aproximadamente, esta es la temperatura que puede haber ahora, pero hoy día, por ejemplo, la máxima va a estar en torno a los 29 grados en Santiago y hacia la costa va a estar en torno a unos 25, 24 grados. Pero lo que sí hay de nuevo en la tarde es la intensificación del viento. Y ese es el problema, independiente que basta, no siempre necesitamos este 30, 30, 30, basta que uno de estos tres esté ya intensificado, producto de un incendio que ya viene de horas anteriores, para que se vuelvan a activar estos focos. Y sobre todo porque además la dirección del viento es muy errática, es muy difícil de pronosticar y por lo mismo las personas también evitan evacuar o se quedan en sus casas limpiando el entorno, tratando de hacer los cortafuegos. Hoy día es el momento de hacerlo cuando ya está contenido el incendio, pero hay 31 incendios activos, Michelle, y además son solo 10 los que se están combatiendo. Entre Valparaíso y la Araucanía. Valparaíso y la Araucanía. Ahora hay que especificar algo, los incendios forestales son todo el año. Lo que pasa es que en esta época suelen ser mucho más activos, se propagan mucho más rápido producto de las condiciones meteorológicas, más agresivos. Y generalmente los que son, ¿no es cierto?, los que complican más son los que nosotros vemos en las noticias, pero siempre si uno entra ya a la CONAF, ve todos los incendios que hay activos durante todos los días, que son extremadamente hartos. Y el 99,9% de los incendios son provocados por la acción humana, ya sea de manera accidental, que es lo que puede ocurrir muchas veces, pero la mayor cantidad de veces son de manera intencional. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. O sea, los incendios generalmente son hechos con una mala intención. Entonces son provocados por la acción humana. Eso de que el incendio sea, mira, vamos a ver otro mapa de temperatura. Mira, son provocados por el hombre, muchas veces también por negligencia, y ya directamente ya he habido investigaciones que han sido intencionales, y eso es un acto criminal. Exactamente, y uno eso lo puede ver porque en una zona, por ejemplo, acotada, hay varios focos al mismo tiempo. Uno no puede, cuando ni siquiera a veces hay viento.